Hay una serie de mediadores porque hay una hiperreactividad bronquial, ¿de acuerdo? Opresión torácica y mayormente durante la noche. Y esto se debe a una obstrucción al flujo aéreo que puede revertir espontáneamente. Antes se utilizaban los términos bronquitis asmatiforme, espasmódica, esto no existe. Las cosas son concretas, asma o no asma, simplemente, ¿de acuerdo? Una distribución geográfica, nuestro país tiene una prevalencia importante, ¿de acuerdo?, sobre este problema del asma. Y esto solamente para hacerles recordar lo que ustedes ya conocen en sus estudios básicos, de todos los mediadores que pueden participar en el manejo en la patología del asma, ¿cierto? Cada uno leucotrieno, linfocitos T, eosinófilos, los mastocitos, los mediadores citoquinas, liberación de histamina, que de alguna manera van a producir todos estos efectos: broncoespasmo, incremento de moco, ¿de acuerdo?, constricción, ¿de acuerdo?, aumento de la permeabilidad vascular, nueva formación de vasos, ¿de acuerdo? Todo ello, básicamente, vamos a ver después que en el caso del asma, por ejemplo, hay un manejo escalonado. O sea, yo siempre digo a los alumnos que, por ejemplo, el asmático se hospeda en un edificio, antes era de 6 pisos, actualmente de 5, por decirlo así, y lógicamente que cada inquilino será, pues, el del primer piso es el que vive mejor y el del quinto piso será el que vive peor, en el sentido de que va a tener mayor sintomatología y va a tener mayores medicamentos que usar para control del asma. Recuerden que el asma no se cura, se controla, ¿de acuerdo? Igual esto es para ver solamente la fisiopatología, ¿no?, todo lo que hemos estado hablando, obstrucción al flujo aéreo, de acuerdo, aumento del uso de la pared bronquial. Y hoy en día, ya los últimos tratamientos que se están postulando, por ejemplo, es que se están manejando, por ejemplo, ya casi el asma de difícil manejo, de repente que está en la frontera para el EPOC, de tal manera que no es nada raro que ustedes encuentren en algunos artículos el uso, por ejemplo, de tiotropio en pacientes con asma. El cuadro clínico de un paciente, o sea, ambulatorio, de acuerdo a la sintomatología diurna, nocturna y de la función pulmonar. Podemos evaluar, por ejemplo, de que de alguna manera el intermitente, que es el que tiene muy pocos episodios, tanto en la semana como al mes nocturnos, y de alguna manera todavía la función pulmonar, ustedes pueden ver que los parámetros de la espirometría están normales. En cambio, el leve ya va teniendo mayor sintomatología, y aquí va habiendo de alguna manera alteración en la función pulmonar. Acá igual los sintomatología ya van afectando la vida diaria y ya se va alterando mucho más, ni qué decir del grave, en el cual tiene frecuentes síntomas en la noche. Estos de repente están a cada rato consultando al médico y sus parámetros funcionales cada vez están más bajos. Para el diagnóstico del asma siempre es importante que la prueba de oro para el diagnóstico es la espirometría y la flujometría. La espirometría es una prueba funcional respiratoria. Ustedes cuando se formaron en sus facultades, de repente hacían la espirometría simple, ¿cierto? Un tremendo balón que tenían que soplar para medir los volúmenes y las capacidades. Pero actualmente existe la espirometría forzada, que es computarizada, cada vez está siendo más mejorada, de tal manera que eso ya está siendo tan común hoy en día. De repente ustedes tienen acceso, a veces ustedes han visto que hoy día abundan los famosos centros de salud ocupacional, ¿cierto? La medicina ocupacional es una que está en boga porque hoy todo en día los centros laborales o las mineras y todo ello piden estudios ocupacionales y todos tienen que tener un espirómetro, ¿cierto? El problema es que ¿cuántos de ellos tienen un neumólogo que evalúa esa espirometría, ¿no? Y la flujometría, que sirve pues para ver el manejo ambulatorio del asma, ¿no? Se utiliza el flujómetro como tal. También se mide la sensibilidad aérea, se mide el estado alérgico, a veces nos hace una serie de pruebas, ¿no? Y en los niños de menos de 5 años no es fácil diagnosticar el asma. Antes de los 5 años, recuerden, los pediatras siempre dicen, utilizan el famoso síndrome de obstrucción bronquial agudo, ¿cierto? El SOBA, ¿cierto? Entonces,
no podemos decir que eso es asma, habría que verlo en el futuro, de tal manera que inclusive los espirómetros convencionales que utilizan, se utilizan para los niños mayores de 6 años. Como les decía, el cuadro clínico es importante, las pruebas de función respiratoria que les decía, de acuerdo, y lo que lo que importa es ver que hay una obstrucción y que esta es reversible, ¿no? Frente a diferentes estímulos, ¿no? Acá ustedes ven la espirometría computarizada, como les decía, ven, acá hay un computarizado y en la cual se mide, lo importante es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? Esta relación normalmente, si esto es menos del 70%, se dice que hay un problema obstructivo, ¿de acuerdo? Y lo que interesa es validar cuánto está bajando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y la reversibilidad, ¿cómo se evalúa? Lo que hacemos nosotros es, hacemos una espirometría basal a un paciente, vemos cuánto sale el BEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Y si vemos que después de haberlo hecho inhalar de acuerdo a las últimas normas, con 3 inhalaciones de salbutamol, que es el equivalente a 300 microgramos de salbutamol, debe haber un aumento significativo del BEF1 de un 12%, que es equivalente a 200 mililitros respecto al valor previo. O sea, si yo a los 15 minutos de haberle hecho la broncodilatación veo que este paciente ha mejorado en un 12% o que es equivalente a 200 mililitros, puedo decir que el cambio ha sido positivo, significativo, y eso me podría estar indicando que de repente estoy ante la sospecha de un asma. El flujo expiratorio máximo, de acuerdo, es de gran ayuda. El PEF, que es lo que les decía, que es el flujómetro, que deben conocerlo ustedes, y de acuerdo, y se sirve para determinar sobre todo la variabilidad en manejo ambulatorio en la mañana y en la tarde, ¿no? Se acepta como significativo una amplitud de variabilidad superior al 20%. O sea, cuando ustedes han tenido la oportunidad de ir a la emergencia, de repente, en centros que tienen que ser a lo básico, deberían tener un flujómetro. Es difícil en la emergencia tener un espirómetro para evaluar a un paciente, pero por lo menos un flujómetro que han visto ustedes puede ser, y también en los servicios de hospitalización. Otra forma de evaluar el asma, ¿qué pasa si, por ejemplo, doctor, a mí me han dicho que yo soy asmático, pero muy bien, me sale la espirometría normal? ¿Cómo saco la duda? Entonces, para ello, tendríamos que evaluar de la siguiente manera. Al paciente se le hace la espirometría basal y luego se le hace, en este caso, se le aplica metacolina, ¿de acuerdo? Entonces, luego de aplicar la metacolina, nosotros podemos ver que si la espirometría ha disminuido en un 20, perdón, el flujo, el BEF1 ha disminuido. ¿Recuerdan que en la prueba de broncodilatación decíamos que mejora el 12%? Acá vemos que si el BEF1 ha bajado en 20%, entonces significa que estamos a favor también es una manera de llegar al diagnóstico de asma, ¿de acuerdo? Sea por la prueba de broncodilatación o sea por la prueba de broncoconstricción inducida por la metacolina. Y esto solamente un poquito, ojalá puedan ver, si es que están todavía con la glucosa en cantidades óptimas, ¿no? Paciente con asma, ¿qué es lo que se somete? La espirometría, la prueba de broncodilatación. Si yo con la prueba de broncodilatación me sale que el patrón es normal, entonces ¿qué es lo que digo? Háganle medición del flujo pico, el PEF, ¿de acuerdo? Veo cómo está la variabilidad. Si veo que esto es menos del 20%, sospecha, le hago broncoconstricción, o sea que debe bajar 20% más. Y si veo que sale positivo, esto es asma. Si es negativa, sigo reevaluando. Si la variabilidad, en este caso el flujo pico de la variabilidad sale más del 20%, sospecha de asma. Si la espirometría, la prueba broncodilatadora me sale patrón obstructivo, le hago la prueba broncodilatadora. Si me sale significativa, eso es asma. Si no sale significativa, entonces a veces nosotros tomamos esa actitud. Me sale la prueba no significativa después, o sea, vamos a suponer que el paciente inhaló 300 microgramos de salbutamol y veo que no mejora más del 12%, pero yo veo que tiene bastante para asma, entonces le doy prueba terapéutica. ¿Qué significa? Darle tratamiento como si fuera asma, ¿de acuerdo? Y si veo que se normaliza el patrón, esto es asma. Si no,
reevalúo para diagnosticar otra patología. Esta es una especie de un algoritmo para el diagnóstico de asma, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en el asma? ¿Cuál es lo más importante en asma? Primero, controlar la enfermedad, ¿de acuerdo? Prevenir que no haya obstrucción crónica al flujo aéreo. Eso hay que evitar, porque doctor, tengo asma, pero yo no me canso. O sea, piensan que el paciente tiene que estar con una crisis para decir recién que tiene asma, ¿cierto? Y reducir la mortalidad. Ustedes ven acá, utilizo un aerosol con su espaciador, ¿cierto? Ahora, dentro del asma, recuerden siempre, el tratamiento se basa en que hay dos procesos básicos en la fisiopatología del asma: la broncoconstricción y la inflamación. Basado en broncoconstricción y basado en inflamación son las bases terapéuticas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo broncoconstricción, tengo medicaciones aliviadoras. Y hay mucha gente que piensa que el asma se controla con eso. Por ejemplo, medicación aliviadora, beta 2 agonistas inhalados de acción rápida. ¿Cuáles conocen ustedes? El salbutamol y el fenoterol, ¿cierto? Es lo más usado en nuestro medio. Y como medicación aliviadora también existen los corticoides sistémicos. ¿Cuáles son los corticoides sistémicos que ustedes conocen en el mercado? La prednisona, la dexametasona y la hidrocortisona, ¿cierto? Y anticolinérgicos, pero en este caso será anticolinérgicos de acción rápida. ¿Qué anticolinérgicos conocen ustedes? Bromuro de hipatropio, ¿cierto? Bromuro de hipatropio. Y la teofilina de acción rápida. ¿Qué teofilina conocen de acción rápida ustedes? La aminofilina. Y los beta 2 agonistas orales de acción corta, que usualmente no lo usamos, ¿no? No usamos salbutamol como medicación, pero todo esto son aliviadores. ¿Qué significa? Que solo calman. Pueden calmar el cuadro agudo de inmediato, pero no es el control, no va a controlar la enfermedad. Y hacia esto debe ir en realidad la importancia, porque hay pacientes que llegan a veces a la consulta a ustedes o llegan a la emergencia: doctor, yo tengo asma, pero si está usando mi Ventolin o mi salbutamol. Eso no es el manejo adecuado, ¿cierto? Porque el salbutamol ya hemos visto que constituye un medicamento aliviador. Acá lo importante son los medicamentos controladores. O sea, un paciente está controlado su asma siempre y cuando use su controlador permanente y su aliviador, como decimos, PRN, por razones necesarias. Entonces, corticoides inhalados, por ejemplo, como medicación controladora. ¿Qué corticoides inhalados conocen ustedes en el mercado nuestro? Beclometasona, que es lo más simple que da el seguro, ¿cierto? Budesonide, fluticasona, ¿de acuerdo? Son los corticoides inhalados. Los modificadores de leucotrienos, que cuestan, ¿no? Como el Montelukast, ¿de acuerdo? Beta 2 agonistas inhalados de larga acción, que digamos así, no existen ya por separado tanto, recién están volviendo a reaparecer a raíz del EPOC, pero los beta 2 agonistas inhalados de larga acción generalmente vienen combinados con los corticoides inhalados. No sé si ustedes conocen los nombres de los beta 2 inhalados de larga acción: formoterol, ¿y cuál más? Salmeterol, ¿de acuerdo? Pero no los encontramos como formoterol ni como salmeterol solos, sino los encontramos combinados. ¿Con quién? Con el corticoide inhalado, por decirlo así. En el mercado a veces ustedes ven a sus pacientes, sus familiares, qué sé yo. La combinación de salmeterol más fluticasona, en el mercado, ¿cómo se conoce? Con el nombre de Aeronit Ceretide, ¿de acuerdo? La combinación, como decía, de salmeterol más fluticasona, o sea, un beta 2 más un corticoide inhalado. Son de diferentes laboratorios, pero son lo mismo. Otra combinación que hay de otro beta 2 inhalado, como es el formoterol
más budesonide. Ejemplo, Symbicort. ¿De acuerdo? Entonces, esto de alguna manera van a ser los que van a decir, llámenle preventivos, llámense controladores para el asma. La teofilina será la acción rápida, pero vamos a ver que estos medicamentos se van a ir usando en los estadios del asma ya de difícil control, ¿de acuerdo? Usualmente en los estadios de asma más manejable no utilizamos mucho esto como teofilina, como cromonas, como el anti-IgE, como el omalizumab, ni corticoides sistémicos. Imagínense que encuentren ustedes a un paciente asmático que esté usando todos los días prednisona. No es usual, ¿cierto? Pero podría darse el caso, ¿no? En el caso de los asmas de más difícil control, como lo vamos a hacer después. Este es solamente para ver el actual, le decía, y eso lo van a entender de repente en el siguiente, de los estadios del asma, el manejo escalonado, ¿de acuerdo? 5 niveles, y en cada uno de nivel requiere un manejo. Usualmente en todos, PRN o por razones necesarias, los aliviadores, pero en cada uno de los niveles va a requerir el uso de un medicamento controlador. Lo vamos a entender de repente en el siguiente. Ya. Este cuadrito de alguna manera sirve, no sé si puedan poner un poquito de detalle. Hasta acá están considerando actualmente ya. Si ustedes ven escalones 3, 4, el 5 y el 6 están juntados en uno solo, como por decir 5, ¿no? Entonces ustedes van a ver que el paciente asmático, les decía, está en un edificio de 5 pisos. ¿Quién requiere más medicamentos? ¿El que está en el primer piso o el que está en el quinto? El que está acá, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que como mantenimiento, como controladores, en el escalón 1, ¿qué recibe? Nada, porque este es el asma que está prácticamente, tiene crisis muy alejadas, pero en el escalón 2, en el escalón 3, ustedes ven que van a necesitar medicamentos como controladores. Por ejemplo, si llegan a ver su vista, en el escalón 2 ven desde el de elección que utiliza como controlador, glucocorticoide inhalado. Y si tiene más recursos, no quiere utilizar corticoide porque dice, no doctor, no crece, qué sé yo, un antileucotrieno. O sea, que acá de repente algún paciente puede estar controlado, algunos casos se da con Montelukast, con el Singulair, ¿cierto? Que lo utilizan todos los días. Sin embargo, si el paciente no se puede controlar sus crisis, puede ser que ya necesite acá la combinación. ¿Combinación de qué? Corticoide inhalado a dosis bajas más un beta 2 de acción larga. Como alternativa, lo anterior de acá, pero más un antileucotrieno. Y así van subiendo acá las dosis nada más, pero ya ven que cada vez se está utilizando con medicación controladora la combinación del glucocorticoide inhalado y el beta 2 de acción prolongada. Lo que pasa es que a medida que el escalón va subiendo de acuerdo al control, si el paciente está bastante bien, se puede bajar los escalones, ¿de acuerdo? Y ustedes ven que acá en el escalón 5 y el 6 pueden ver que ya está utilizando acá corticoides orales, está utilizando también omalizumab, que es el anti-IgE, está utilizando la teofilina, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, ver a un paciente asmático que está utilizando corticoide inhalado más beta 2 de acción prolongada como controlador, está utilizando teofilina, está utilizando prednisona para poder estar estable, ¿de acuerdo? Ahora, se dice que todo esto es dinámico, o sea que el paciente, si está muy bien acá, de repente le voy bajando de escalón. Lo usual, dicen las normas, que cada 3 meses uno puede reevaluar para ver si el paciente merece o no estar en el escalón que está. Ese es el manejo escalonado. Por eso que eso es lo que quiero que capten ustedes, que no todos los asmáticos son iguales. Va a depender mucho de su control, del medio que vivan, qué sé yo, una serie de factores. Pero en todos tienen a demanda su beta 2 de acción corta, que puede ser salbutamol o que puede ser fenoterol, ¿de acuerdo?
Ahora, ustedes ven, la elección de tratamiento debe ser de acuerdo al costo. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen acceso solo a comprar beclometasona, que puede estar 40 soles, 30 soles, o budesonide. Y como ustedes ven, el tratamiento debe seguirse 3 meses antes de reducir la medicación. Y uno va a descender gradualmente la cantidad de corticoides a un 25% para ver, el paciente tiene que estar su función pulmonar normal para decir que está bien y se está controlado. Porque, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente se estabiliza y después lo abandona y vuelta retrocedemos a cero. ¿De acuerdo? Entonces lo ideal es siempre bajar de nivel de acuerdo a cómo esté el paciente y de acuerdo a la situación climatológica. Pero en invierno no debe dejar de usar como mantenimiento su medicación controladora, ya sea corticoide solo o ya sea corticoide más beta 2 de acción prolongada. ¿Cuál creen que cuesta más económicamente? ¿El corticoide solo o el combinado? El combinado cuesta más, ¿cierto? El combinado está como 160, 180 soles, ¿no? Y se han hecho estudios en los cuales comparando el corticoide solo más el corticoide combinado con beta 2 de acción larga, y se ha evaluado pues que quien controla mejor, o sea, quien tiene menos posibilidad de exacerbaciones son aquellos que usan el combinado, ¿no? De alguna manera estas son las dosis para que vean de los corticoides. Miren, beclometasona, cuando es una dosis leve, moderada y severa. Recuerden que la beclometasona viene de 250 microgramos, en este caso la budesonide que viene de 200, nombre comercial, a veces el inflamide, ¿de acuerdo? Dosis leve, moderada y severa, o sea, una inhalación de 1 a 2 inhalaciones cada 12 porque son de 200. La fluticasona, ¿de acuerdo? Son los medicamentos, los corticoides inhalados. Acá lo que hay que tocar siempre es que, ¿por qué usar el espaciador? Porque hay algunos pacientes que ustedes lo ven que están usando el inhalador solo, ¿cierto? Directamente de cavidad oral. ¿Por qué creen que se debe usar la aerocámara? Por un lado es importante porque los efectos colaterales son menores, mejora el espacio muerto fisiológico y los efectos, si es corticoide inhalado, la disminución de posibilidad, o sea, menos posibilidad de hacer candidiasis oral, ¿de acuerdo? A veces pacientes que utilizan y tienen disfonía. Entonces acá importante es el espaciador, ¿de acuerdo? Esa es una regla que yo siempre lo utilizo en los pacientes y con buenos resultados y que la gente lo sepa usar adecuadamente. Este es lo mismo, lo pasamos nomás. El control del asma se logra siempre y cuando el paciente no tenga síntomas crónicos, que no falte al trabajo, no falte al colegio, no haya exacerbaciones, su función pulmonar normal y ausencia o mínimo uso de medicamento de rescate. ¿Qué significa medicamento de rescate? Medicamentos aliviadores, ¿de acuerdo? Y menos efectos colaterales, lógicamente. Hay que evitar algunos desencadenantes. A veces tenemos aspirina que puede producir broncoespasmo, ¿no? A veces tenemos, y otros, por ejemplo, los beta bloqueadores. Vamos a suponer que un paciente sea, por ejemplo, hipertiroideo y estoy utilizando propanolol, ¿cierto? O para otra cosa que utilice propanolol, entonces el propanolol produce broncoconstricción, entonces puede empeorar la cosa. La otra cosa es importante es que, por ejemplo, el paciente pueda estar utilizando, a veces por cualquier dolor, hemos visto nosotros espasmos, crisis asmáticas inducidas por ibuprofeno, ¿cierto? Antiinflamatorios, que hay que tener mucho cuidado en los pacientes asmáticos. De tal manera que cuando un paciente está bien controlado, se habla de un asma controlada, que no tiene síntomas diurnos ni nocturnos, su función pulmonar está normal, no presenta exacerbaciones y no necesita terapia aliviadora ni de rescate. ¿De acuerdo? Y este es parcialmente controlado, aquellos que tienen todavía sintomatología y necesita terapia aliviadora más de 2 veces por semana. Son ya las mediciones de los parámetros funcionales son bajas, ¿de acuerdo? Y este es un poco más difícil, que está utilizando ya otros más medicamentos, como lo que hemos visto, llámese teofilina, llámese omalizumab, ¿de acuerdo? Es lo mismo que hemos visto en la clasificación del asma, igual. Ahora, hasta ahí podemos estar viendo el manejo
del paciente ambulatorio. Pero esto ya viene a la parte de lo que es la crisis o exacerbación, ¿de acuerdo? Aumento progresivo de dificultad, sensación de falta de aire y opresión torácica. Esto es lo que va a llegar a emergencia, ¿de acuerdo? Y en la cual lógicamente hay disminución de los parámetros, el BEF1 y el flujo pico, que esto se cataloga lógicamente con una espirometría. La gravedad, que pueden ser desde episodios leves que a veces el paciente no los percibe, hasta asma casi fatal o de riesgo vital y llegar al asma fatal, o sea, al asma severa y al asma fatal. El asma fatal y el asma severa están en el límite. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a pacientes, por ejemplo, estudiantes de medicina y que ahora son médicos, que han hecho asma fatal. El estado de asmático, que es decir, el asma grave, y el asma fatal, que lógicamente el que ya está ante la inminente paro respiratorio, que necesita intubación orotraqueal, ventilación mecánica, lógicamente ingreso a la cuidados intensivos por la presencia de un problema de una acidosis respiratoria corroborado por el PCO2 y un pH, ¿cierto? Ahora, nosotros para ver los pacientes asmáticos, nosotros vemos, por ejemplo, en la emergencia dos tipos de pacientes, y eso grábenselo ustedes, los que hacen de alguna manera, trabajan en alguna emergencia de cualquier centro de salud o hospital, van a encontrar que hay dos tipos de pacientes que le llegan a la emergencia, en lo que se refiere a los pacientes con crisis asmática. Un tipo de paciente es el tipo 1, es el que se le llama de evolución lenta, en el cual el que predomina es el proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Hay un deterioro clínico y funcional lento, progresivo, y es el que más se ve en los adultos. Y el factor desencadenante acá son infecciones respiratorias. Esta es su respuesta al tratamiento, es lenta. Estos generalmente son los que llegan a la emergencia y se quedan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es en adultos y el proceso que predomina es el inflamatorio, es el crisis tipo 1. El otro es el tipo 2 o de evolución rápida, asma asfíctica o hiperaguda. ¿Qué predomina? Mientras el anterior era inflamatorio, en este predomina el broncoespasmo, ¿de acuerdo? Y la evolución es rápida. ¿Y cuál fue el factor desencadenante para que el paciente haga su crisis asmática? Alergenos, ejercicio, estrés psicosocial, y la respuesta es rápida. De repente estos pacientes se actúan rápido en emergencia y salen de inmediato y pocos son hospitalizados, ¿de acuerdo? Este es el tipo alérgico, por decirlo así, mayormente. Igual saber que siempre la epidemiología sigue siendo importante, ¿de acuerdo? Y que más o menos entre un 20-30% requieren hospitalización, y lo que implica un costo, pues, ¿no? En los hospitales del ministerio no tenemos programa de asma, ¿cierto? Pero en seguridad social sí, por lo menos tienen su salbutamol, tienen su beclometasona, tienen sus espaciadores. A veces les dan a un paciente, le dan su flujómetro, y de tal manera que les sirve para manejar su control del asma. A veces también es importante saber que el paciente quien padece de asma tiene un proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Y un paciente deben seguir un tratamiento. A veces aquellos que sufren de asma en realidad tienen a veces un tratamiento preventivo antiinflamatorio insuficiente, porque como les acabo de decir, utilizan dosis bajas de los corticoides inhalados, y el hecho es que hacen mal cumplimiento. A veces se resultan usando más salbutamol que el controlador, ¿de acuerdo? Hablan de que, por ejemplo, las mujeres tienen doble riesgo de ingresar a un hospital por una exacerbación asmática, ¿no? Y hablan de que en la menstruación de alguna manera parece que la baja de estrógenos produce mayor posibilidad de crisis. Y acá siempre destacando la importancia de las infecciones, los rinovirus, procesos aeroalergenos, la cuestión climática, que tiene que ver mucho en las estaciones de otoño e invierno, para ver la prevalencia de esta patología. Y esto ya lo que hemos visto, los niveles del asma, controlada, parcialmente controlada y no controlada, ¿de acuerdo? En base a lo que les decía, a la limitación de su actividad física, a los síntomas,
a la necesidad de usar medicamentos y a la cantidad de exacerbaciones, ¿de acuerdo? Estos son los que paran en el hospital. Ahora, estudios que se están haciendo, pues, de que a veces dicen que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que se hace mediante la espirometría, y el flujo pico con el flujómetro, y que también con la espirometría, no hay una buena correlación, ¿no? De alguna manera, las espirometrías seriadas o la monitoración del flujo pico son útiles para ver la percepción de síntomas. Hay algunos marcadores de la inflamación que se utilizan, no todos, pero se utilizan, que se hacen en nuestro medio algunos y otros se hacen en Lima. Por ejemplo, la cantidad de eosinófilos en esputo, que sirve para ver de alguna manera el medir el grado de exacerbaciones de un paciente asmático, ¿no? Uno pide eosinófilos en esputo inducido, ¿de acuerdo? O el otro, óxido nítrico exhalado, que sirve de alguna manera para hacer un reajuste de los pacientes que están recibiendo tratamiento esteroideo y sirve para ver una predicción en el control del asma, ¿de acuerdo? Siempre se hace conjuntamente valorando con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. A veces se hacen pruebas invasivas, imagínense, utilizando broncoscopía para medición del óxido nítrico exhalado, ¿de acuerdo? Y al igual que vimos en el manejo ambulatorio, estamos viendo el manejo, cuál es el objetivo de manejar una crisis asmática: alcanzar el control de la enfermedad, prevenir la exacerbación o crisis y prevención de la exacerbación. Bueno, asma controlada y prevención no son equivalentes. Esto ya lo vimos, que es el manejo escalonado. Recuerdan que vimos que el asma que está de difícil control está utilizando omalizumab, que es anti-IgE, ¿cierto? Y de alguna manera se dice que al utilizar esto utilizan menos corticoides orales. Acuérdense que les decía que hay asmáticos que están utilizando glucocorticoides orales, llámese prednisona, por ejemplo, como controladores. Todos los niveles, ¿se acuerdan que vimos? Todos podían requerir salbutamol como medicación de alivio de rescate. Ahora, hay algunos que hablan también de que la meditación de corticoides inhalados pueden proporcionar una... Vamos a ver en el manejo de la crisis que los corticoides inhalados se pueden ya utilizar en la misma crisis, que ayudan de alguna manera a controlar. Después, en la estrategia de mantenimiento, vamos a ver que hay una combinación. No sé si ustedes conocen el medicamento, el Symbicort, por lo menos si lo han visto, de acuerdo, que es de polvo seco, que tiene formoterol y budesonida. Este medicamento tiene un inicio de acción rápida, pero su acción dura 24 horas. Entonces, eso hace que, como tiene inicio de acción rápida, podría utilizarse en un cuadro agudo para manejar. O sea que si un paciente tiene una crisis, de repente puede estar utilizando Symbicort de inmediato hasta que le puedan dar otra terapia adicional, ¿de acuerdo? Siempre hay que valorar a un paciente en crisis asmática individualmente, valorando siempre los factores de riesgo. Hay que hacer una evaluación estática, ni el bien llega, y luego dinámico, de acuerdo a cómo va variando sus parámetros funcionales respiratorios. Siempre uno evalúa los pacientes con riesgo vital y tipo de exacerbación, va a identificar signos y síntomas de compromiso vital, ¿de acuerdo? De alguna manera vemos obstrucción al flujo aéreo, haremos una gasometría, aquellos que se necesitan en la emergencia, ¿cierto? Y descartamos algunas complicaciones que pueden presentarse también en la emergencia. Siempre el tipo de crisis, ¿de acuerdo? Ver si el paciente tiene o no factores de riesgo para asma fatal, ¿de acuerdo? A veces vemos que el paciente, por ejemplo, en que llega con el asma fatal inminente, tiene un tórax silente, ¿cierto? Inminente paro respiratorio, ver si está usando músculos accesorios o no, ¿de acuerdo? La saturación de oxihemoglobina, o sea, la saturación mediante un oxímetro de pulso, ¿de acuerdo? Es necesario, de alguna manera no excluye hipoxemia, o sea que yo a veces le pongo un oxímetro de pulso, pero paralelamente le hago gases sanguíneos, ¿de acuerdo? Un AGA. El AGA, como decía, en contadas ocasiones, para mantener por encima de 90, ¿de acuerdo? A pesar de la oxigenoterapia, una radiografía de tórax y un electrocardiograma para descartar alguna complicación neumotórax, qué sé yo.
Siempre hay que comparar los estudios, o sea, los valores funcionales respiratorios respecto a los valores basales, o sea, cómo llegó y cómo va variando, ¿de acuerdo? Cómo va valorando respecto al tratamiento. Toda la bibliografía lo encuentra en la clasificación de la crisis leve, moderada, grave y el fatal, ¿cierto? De acuerdo a los parámetros de disnea, de acuerdo si habla o no habla, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la frecuencia cardíaca, el flujo pico, la presión de oxígeno, la presión de CO2 y la saturación de oxígeno. Entonces van a ver ustedes que todo va de menos a más, ¿cierto? De tal manera que el paciente que tiene una crisis leve todavía puede andar, el que tiene una crisis moderada ya sentado no tiene que estar sentado, el otro tiene disnea hasta cuando habla, ¿cierto? El de fatal no habla pues porque está con trastorno del sensorio, ¿cierto? Igual la conciencia acá está normal en la leve, normal, luego va alterando. Si la frecuencia respiratoria ustedes pueden ver que va aumentando el uso de músculos accesorios, acá puede haber una respiración paradójica en el asma fatal, las sibilancias, acá hay silencio respiratorio en el asma fatal, y están viendo por ejemplo cómo la frecuencia cardíaca se va bradicardia ya en el asma fatal, taquicardia en lo anterior, la presión de oxígeno cómo se va alterando hasta tener una hipoxemia importante, el PCO2 importante, la acidosis respiratoria. Entonces todos esos parámetros van de menos a más de alguna manera para valorar la crisis asmática. Factores de riesgo para asma mortal, generalmente cuando uno evalúa quiénes tienen más riesgo de ser asma mortal, aquellos que están utilizando, que han estado hospitalizados en la UCI, de acuerdo, que han sido por ejemplo tributarios de ventilación mecánica, aquellos que a cada rato van a la emergencia, aquellos que utilizan por ejemplo más de 2 inhaladores de salbutamol en un mes, ¿cierto? No es usual. Cuando tienen dificultad de percibir la intensidad de la obstrucción bronquial, otros factores, las comorbilidades respectivas que pueden hacer de alguna manera factores de riesgo de asma mortal. Acá viene lo más importante, ¿cómo tratar una crisis? Todas las crisis son potencialmente fatales. El objetivo fundamental, ¿cuál es? Que el paciente esté vivo, que rápido tratar la obstrucción, venciendo la obstrucción y mejorando el intercambio de gases. Entonces, de inmediato, ¿qué uno hace? Administración de oxígeno y de broncodilatadores de acción rápida. Y acá ustedes ven este cuadrito que es importante tenerlo en cuenta cuando una crisis asmática es leve, moderada, grave y la que está en inminente paro, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven en la crisis leve, uno valora y ve pues que el flujo pico, el PEF o flujo respiratorio máximo, uno lo tiene mayor o igual al 70%, ¿de acuerdo? Esa evaluación se hace. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Salbutamol 2.5 miligramos nebulizado cada 20 minutos o a veces se hace 4 puff, ¿no? O sea, 4 inhalaciones, por decir, con salbutamol cada 15 a 20 minutos. Esa es en la crisis leve, ¿de acuerdo? O nebulizado o con inhalado. Inclusive yo estoy asesorando una tesis de la residente de neumología de nuestro hospital, en el cual está comparando en la crisis asmática el utilizar, en este caso, salbutamol inhalado o salbutamol nebulizado. Y la idea es ver, ojalá los resultados sean importantes, que de repente no necesitamos de repente va a depender lógicamente del tipo de crisis para ver que la respuesta puede ser parecida. En el caso de la crisis moderada o grave, primero acá, ¿no? Veíamos que si damos esa terapia, el paciente mejora a la 1 a 3 horas, ¿de acuerdo? Buena respuesta a la 1 a 3 horas, lógicamente evidenciado por los parámetros funcionales respiratorios, porque vemos que el flujo pico mejoró, está asintomático y lógicamente lo mandamos a la casa con prednisona, corticoides inhalados y control por consulta externa. Pero si la crisis es moderada grave, evidenciado porque lógicamente el parámetro funcional respiratorio está bajo, entonces ¿qué utilizamos acá? Utilizamos más cosas ya. Mientras acá se utilizaba solo beta 2, sea inhalado o nebulizado, acá utilizamos el bromuro de hipatropio.
Por eso que ustedes verán que en la emergencia están utilizando, además del salbutamol, el bromuro de dipatropio. En otras realidades se utiliza bromuro de dipatropio nebulizado, llámese la Troven, creo que tienen el seguro. Entonces, el bromuro de dipatropio, lógicamente, acá lo utilizamos inhalado. O sea, a veces usamos salbutamol nebulizado y bromuro de dipatropio inhalado. Además, ya utilizamos glucocorticoides sistémicos. ¿Qué es lo que utilizamos en emergencia? Acá tenemos hidrocortisona, ¿cierto? Recuerden las equivalencias siempre. 5 miligramos de prednisona es 0,75 de dexametasona y 25 de hidrocortisona. Y con esa equivalencia se juega para ver cuánto se le da de los medicamentos respectivos. Generalmente utilizamos hidrocortisona y paralelamente ustedes ven lo que decía anteriormente, que ya los corticoides inhalados pueden estar utilizándose, de acuerdo, sea fluticasona o sea budesonide, para el control del asma moderada. Si el paciente, lógicamente, va con buena respuesta, sigue igual que la crisis leve, con estos medicamentos, prednisona, corticoides inhalados y manejo ambulatorio, pero si hay mala respuesta, y da igual que el paciente que tiene crisis grave, en el cual se utiliza además de salbutamol, bromuro, dipatropio, acá considerar ventilación mecánica no invasiva, y después ya ven lo otro, lo más agresivo, se ingresa a cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Paciente que no responde esto, ya lógicamente, además de lo mencionado, ya recibe salbutamol, bromuro, dipatropio, hidrocortisona, que ya les dije, ¿de acuerdo? Y considerar el uso de sulfato de magnesio, que está, su uso, vamos a ver, que está un poco discutido, pero se puede utilizar en alguna de las crisis asmáticas. Entonces, estos son el manejo que se hace usualmente en las crisis leve, crisis moderada y la crisis severa, que están cercanos a lo que se llama el asma fatal, y a la 1 a 3 horas uno puede ver para tomar decisiones terapéuticas posteriores, para ver si el paciente se va al manejo ambulatorio o en este caso va a la hospitalización, sea un servicio de medicina, una hemología o un servicio de cuidados intensivos. Esto para que vean los beta 2 de acción rápida, salbutamol, ¿de acuerdo? Vienen siempre de 100 microgramos, ¿de acuerdo? Como se utilizan 2 a 4 cada 20 minutos y posteriormente cada 3 a 4 horas se va espaciando un poco más. Y si no manejo inhalado, puede ser nebulizado 2.5 miligramos cada 20 minutos durante la primera hora, ampollas de 2.5 por dosis, ¿de acuerdo? Más o menos este es un promedio de 10 gotas, pero usualmente nosotros utilizamos más, ¿cierto? Hasta 20 gotas. Y corticoides sistémicos, la dosis de prednisona en este caso, y no olvidarse que no usar los corticoides más allá de 7 días para no alterar el eje suprarrenal. En este caso también lo mismo, salbutamol, en este caso, el formoterol, que también podría utilizarse, la adrenalina, que cada vez está siendo menos utilizado, pero en UCI todavía lo usan, ¿de acuerdo? Y los anticolinérgicos, en este caso, bromuro dipatropio, ¿cierto? Acá hablan del bromuro dipatropio, en este caso, inhalado, y el de acá, nebulizado. En otros lugares, que no es nuestro país, tienen bromuro dipatropio nebulizado. O sea que podríamos utilizar salbutamol nebulizado y bromuro dipatropio nebulizado, ¿no? Y los corticoides sistémicos más los corticoides inhalados, fluticasona, budesonide, ¿de acuerdo? El sulfato de magnesio sistémico también puede utilizarse el inhalado, y la aminofilina, ¿de acuerdo? Pero que esto hay que tener mucho cuidado, porque tendríamos que hacer un dosaje de teofilina sérica para medir efectos colaterales, porque tiene mucho problema de producir arritmia, ¿cierto? Y aparte que es hepatotóxico también. Quienes van a cuidados intensivos son aquellos que están pues con deterioro de la conciencia, fatiga muscular, y determinado lógicamente por los parámetros gasométricos, como ustedes ven, la presión de oxígeno menos de 60 y la presión de CO2 mayor de 45, a pesar de estar haciendo el tratamiento anterior, ¿no? Este ya no lo vamos a ver porque es una cosita. ¿Por qué una nebulización es mejor que una inhalación?
porque una nebulización equivale más o menos a 50 inhalaciones del cartucho, ¿cierto? Por eso que decimos los pacientes, doctor, mejor quiero que me nebulicen, ¿no? Y sin embargo, yo les he dicho que se está haciendo estudios en los cuales dicen que no hay diferencias significativas en tratamiento inhalado y nebulizado. Por ejemplo, formoterol más budesonide sin Vicor de manera temprana puede ser usado en asociaciones de asma. Lo que les decía, que esta combinación que se llama Symbicort comercialmente tiene un inicio de acción rápida. O sea, paciente con una crisis, o sea, el Symbicort le sirve a la vez de rescate y le sirve a la vez de mantenimiento. Por ejemplo, ¿por qué beta 2 más anticolinérgico? No sé si ustedes han visto en el comercio, en el mercado, que existe la combinación de salbutamol más bromuro de ipatropio, ¿cierto? Antes había el famoso Conviven que había en laboratorios Bering, que era el más, digamos, el más conocido, pero hoy en día han quedado dos medicamentos para que aquellos que les gusta manejar un poquito las marcas, el Salburex Duo y el Salbutral AC. ¿Qué tienen esos medicamentos? Salbutamol más bromuro dipatropio. Entonces se dice que produce mejor broncodilatación que si utilizara, o sea que si utilizo salbutamol solo, mejor es la combinación. Antes que usar teofilina, mejor utilizo esta combinación, ¿de acuerdo? Menos tasa de respiración y mejora los parámetros funcionales respiratorios. La teofilina cada vez está haciendo, como repito, papel mínimo en asma aguda, se asocia a efectos secundarios graves y fatales, por eso resérvenlo como última alternativa para no tener efectos colaterales mayores, ¿no? Los corticoides sistémicos de alguna manera aceleran y deben usarse en todas las asociaciones, excepto en las más leves. Ustedes han visto que en las más leves no lo usamos casi. Los orales dicen que están eficaces como el endovenoso. Los orales requieren 4 horas para producir una mejoría clínica, por eso de repente nos gusta utilizar hidrocortisona, eso son las equivalencias, y siempre no usarlo más de una semana, ¿de acuerdo? A veces encontramos que el paciente dice, doctor, yo tomo todos los días mi prednisona, ¿desde cuándo? Hace 2 meses. Es un problema, ¿cierto? Los corticoides inhalados tienen corta eficacia, combinación de dosis altas de corticoide inhalado y salbutamol en asma aguda, ustedes lo ven que la utilizan en la crisis. El sulfato de magnesio no es de uso rutinario, pero puede utilizarse en aquellos que no responden en el tratamiento inicial, 2 gramos en 20 minutos. Hay algunas terapias nuevas que no se indica rutinariamente, pero podría ser en pacientes que no responden al tratamiento habitual. Los antileucotrienos, por ejemplo, no hay datos que sugieran en el asma aguda, ¿de acuerdo? En el asma aguda no utilizar. Alguna vez me parece que escuché una tesis de un residente en la cual encontraba lógicamente que Singulair utilizada en la crisis asmática no tiene sentido. Los sedantes no se recomienda por efecto de depresión respiratoria, ¿de acuerdo? Acuérdense del diazepam, que a veces utilizan para las convulsiones, lo ponen con mucho cuidado en lo venoso, ¿cierto? En las crisis convulsivas. Si para mala suerte este paciente es asmático y epiléptico, imagínense. Bueno, gracias por su atención, espero no haberlos cansado.